Hola chicos, Nene Cristi, Esgrima Histórica Valdivia. Nos toca hablar finalmente, después de tanto tiempo, un nuevo tópico de video. Vamos a hablar en esta ocasión, para mis colegas, ¿cierto?, de América Latina, los desafíos de la instrucción en este continente, ¿cierto?, en el continente latinoamericano principalmente, para desenmarcarnos un poco de Norteamérica y de Canadá, que no son nuestro tema de conversación. Chiquillos, estimados, estimadas, ¿cierto? Antes de poder abordar el tópico correctamente, me gustaría hacer un pequeño alcance, como para que estemos todos en la misma página. ¿Por qué presento este tema de los desafíos de la instrucción en América Latina? Es porque nosotros tenemos que entender de que América Latina es un continente distinto a lo que corresponde al resto de los elementos europeos, ¿cierto?, y norteamericanos, que tienen una base mucho más fuerte y un nivel mucho mayor de participación a nivel mundial respecto a la comunidad EMA. Ya, en ese sentido, América Latina está recién comenzando. América Latina también posee elementos de tercermundismo, entonces estos elementos hay que tenerlos en consideración al momento de poder trabajar la disciplina de una forma profesional y correcta. Ya vamos a encontrar dificultades en este sentido y eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, EMA, Países Desarrollados, tiene una serie de características que le hacen única, le hacen incluso más sencilla de trabajar y o aplicar que en nuestro continente, ¿cierto?, y en nuestros respectivos países. Y en ese sentido, todo esto entra en choque con las labores del instructor, ya que el instructor es este individuo que tiene que llevar a cabo como una suerte de líder, muchas veces impuesto por las circunstancias, ¿cierto?, por el amor, realmente por el más puro amor a la disciplina, que se ve de repente con toda una serie de desafíos y dificultades que tiene que sortear para poder llevar a cabo, desarrollar un grupo o explorar la disciplina. Y todo esto se ve simplemente con mayor aumento al momento que nosotros tomamos el rol de la instrucción en un país de Latinoamérica. Ok, ¿cuáles son algunos de los problemas que yo detecto? Obviamente estos no son todos los problemas, pero son algunos, ¿cierto? Uno de los principales sería el espacio. En muchos países en América Latina, ¿cierto?, está el problema de que muchas veces no hay un espacio físico que nos permita realizar nuestra disciplina, ya que arrendar un espacio requiere un gasto monetario o incluso a veces una inversión privada. Esto se hace sumamente complicado para grupos que están surgiendo. La mayoría va a terminar en un parque, ¿cierto? Muchas veces con implementos básicos, ¿cierto?, o lo más básicos posibles dadas las circunstancias, que es el segundo problema que vamos a ver al tiro. Y esto lleva a que estos grupos no crezcan más allá. De repente una iniciativa que parte muy bien intencionada, con muy buen trabajo de fondo, queda estancada porque nunca pudo salir del parque, nunca pudo mejorar su equipamiento, ¿cierto?, o su accesibilidad de equipo, ¿cierto? Y se vieron en todas estas dificultades que les llevaron eventualmente a terminar, ¿ya? Así como eso, también hay otros problemas derivados, ¿cierto?, principalmente serían, ¿cierto?, como decíamos, el tema del financiamiento, ya que esto se hace grave. Este sería un segundo problema, encuentro yo, que va muy de la mano con el siguiente, ¿cierto?, que también es equipo. Entonces, este problema del financiamiento, ¿cierto?, hace de que el instructor, ¿cierto?, deba muchas veces invertir de su propio capital para juntar materiales, para crear materiales muchas veces que no existen, ¿cierto? Buscar el simulador más apropiado para empezar, ¿cierto? Buscar un espacio que sea gratuito, tratar de generar, ¿cómo se llama?, la mayor cantidad de integrantes que quieran participar, y este tema de la captación de repente también se ve reflejado en que, claro, yo soy integrante nuevo, quiero participar, pero veo a esta gente con espadas de madera en un parque, ya me genera cierto recelo, cierta dificultad de poder tomarme en serio como una persona que no sabe nada, ¿cierto?, la disciplina que va a comenzar a realizarse. Y esto genera dificultades.
Ahora, la accesibilidad de equipo que había mencionado previamente también es un problema serio. No solo de simuladores, sino que, por ejemplo, si yo tengo madera, yo tengo plástico, ¿cierto? Estoy trabajando con simuladores de este tipo y quiero trabajar ahora una disciplina, o sea, quiero inclinarme a una beta más competitiva, ¿cierto? O más orientada al combate, también me voy a dar cuenta de que tengo que improvisar con materiales que no son los óptimos, ¿cierto? Hay gente que utiliza protecciones de moto, hay gente que es lo más común, ¿cierto? Hay gente que utiliza equipo que es para otros deportes o disciplinas y no son especializados en la esgrima histórica. Y esto es porque conseguir equipo especializado es sumamente difícil. Los costos de importación son caros. Y por lo menos en el caso de Chile pagamos un 19% de impuesto al valor agregado o IVA, y eso automáticamente vuelve caro cualquier adquisición extranjera, sean espadas, sean protecciones, sean chaquetas, ¿cierto? Y eso requiere entonces trabajar de forma local y buscar opciones que no siempre son las mejores. En ese sentido, por ejemplo, respecto a la fabricación de espadas, son muy pocos los herreros o personas que pueden trabajar el metal de una forma apropiada, que no se quiebre o que pueda soportar las presiones y el movimiento de la esgrima histórica. Requiere un nivel de precisión bastante difícil de conseguir o de estandarizar de alguna forma en América Latina, dado que ese nivel de desarrollo está todavía en proceso. Y bueno, junto con estos problemas, ¿cierto?, que ya van relacionados todos entre sí a través del problema de financiamiento, ¿cierto? Tenemos que sumar otros problemas graves que son el machismo, ya que inunda América Latina en este sentido, que basta con ver los clubes muchas veces para ver de que la participación femenina es baja. El nivel de instructoras en América Latina es bajo también, estamos en deuda, pero es una cosa que va creciendo. Voy a hablar un poco de ello en las soluciones. Y por otro lado, ¿cierto? Muchas veces se forma una suerte de mentalidad casi sectaria en muchos clubes iniciales, en los que las mujeres, ¿cierto?, u otros grupos, ¿cierto?, se sienten rechazados, sienten cierto resquemor o cierto recelo de participar, porque se forman mentalidades demasiado tóxicas en la práctica, que vuelven insoportable la práctica saludable de la disciplina. Y en ese sentido tenemos que entender también esas necesidades como formadores. Y por otro lado, la barrera idiomática, que es sumamente grave, ¿cierto? El problema del idioma. Muchos de los textos y documentos han sido traducidos al inglés, que es una suerte de idioma universal, y el habitante de América Latina muchas veces tiene problemas para trabajar o dominar el inglés. Y esto también presenta problemas de interpretación, de lectura de documentos, que pueden ser fuentes primarias o secundarias, pero ya genera dificultades. Muchos practicantes se van a quedar exclusivamente con la interpretación del instructor debido a que no tienen otro interlocutor válido, y de repente no pueden contrastar la información que está entregando el instructor con algo que pueda provenir de la fuente original o de la aproximación a esa fuente original en inglés, ¿cierto? Y bueno, el otro problema sería la falta de crecimiento, ¿ya? Pocos practicantes de los países latinoamericanos en general, dado que la disciplina tiene poca visibilidad, ¿ya? Es difícil de poder exponer, ¿cierto?, la esgrima histórica tal como es en América Latina, que tiene esta relación de amor y odio con lo europeo, ¿cierto?, que es un problema que puedo desarrollar con mayor extensión en un próximo video. Pero que, claro, pues esta relación de amor y odio hace de que nosotros admiremos y rechacemos lo europeo, y eso también es un contraste interesante, dado que en Europa la práctica de la esgrima histórica también tiene un tinte un tanto nacional, dado que estos países tuvieron a estos duelistas, tuvieron o trabajaron y aplicaron estos sistemas, y nosotros no tuvimos esa ventaja, sino que de repente sufrimos más el problema de la colonización, ¿cierto?, la parte más fuerte o dura de la expansión europea, y eso a mucha gente le puede generar rechazo o le puede generar cierto resquemor o simplemente desconocimiento, y hasta el punto de que mucha gente se acerca más a la esgrima histórica muchas veces por el amor a una película o a una serie específica, más que por el conocimiento histórico o el valor patrimonial que le puede otorgar o cultural. Ahora,
ya hemos visto las problemáticas, hemos visto de que la instrucción en América Latina viene con muchos peros, muchas responsabilidades y mucha carga adicional que no todo individuo está dispuesto a aceptar, y eso es completamente válido. La instrucción de por sí es difícil, el estudiar constantemente, el estar revisando fuentes, contrastando, ¿cierto? Generando un modelo de aprendizaje. Todos estos elementos generan dificultades y eso es natural. Y sumarle estos problemas hace que mucha gente o tire la toalla o esté dispuesta a seguir adelante. Para estas personas que decidieron seguir adelante, ¿cierto? Y para las personas que a lo mejor miran con cierta nostalgia el hecho de haber abandonado un proyecto que sienten que podría haber crecido más, les tengo un par de consejos o un par de soluciones, ¿cierto? Obviamente esto desde mi perspectiva como instructor, no tengo tantos años de experiencia, son solamente 6 años, ¿cierto?, de experiencia con mi grupo, pero a través de lo que he podido ver, atestiguar y compartir con otros instructores, estas son algunas de las cosas a las que he llegado a conclusiones como soluciones. Obviamente no son todas y hay espacio para muchos más problemas y muchas más soluciones de lo que está presentada acá, pero vayamos paso a paso. Uno de los elementos importantes, yo creo, para muchos grupos debería ser organizaciones jurídicas, ¿ya? La idea de postular a proyectos de repente ayuda o el solo hecho de formar una organización jurídica ayuda a entregarle cierto peso extra a las actividades realizadas por un grupo. Entonces, cuando tú ves un grupo entrenando en un parque, ¿cierto?, pero este grupo también tiene una organización jurídica, ¿cierto?, al momento de realizar eventos o distintas actividades, entonces ya tiene un plus adicional que la gente percibe y le llama la atención. Vaya, no es simplemente un grupo de gente, ¿cierto?, practicando, sino que también tienen algo más, en una organización un poco más fuerte. Y por otro lado, esto les permite también postular a proyectos que muchas veces pueden llevar al financiamiento o al equipamiento, ¿ya?, para financiar una actividad en específico, sea torneo, sea seminario nacional o actividad grande, ¿cierto? O también puede permitirle, como decía, acceder a equipamiento que muchas veces es muy necesario y esta es la oportunidad de obtenerlo sin que los integrantes deban desembolsarlo de su propio bolsillo o muchas veces el instructor simplemente. Por otro lado, la inversión en equipo local es sumamente importante y aquí podemos hacer un gran alcance a Broken Anvil, ¿cierto?, en San Felipe de Aconcagua, en Chile. Que Tomás Suazo, ¿cierto?, se ha dedicado a trabajar en múltiples instancias para competidores y para practicantes de América Latina. Ya ha podido enviar sus guantes, sus chaquetas, ¿cierto?, a practicantes en el Perú, en Argentina, en Brasil y en Colombia. Entonces esto ayuda bastante al practicante que de repente no tiene los recursos para poder enviar, pagar, ¿cierto?, por un producto, ¿cierto?, que viene del extranjero y que viene con altos costos de importación, ¿cierto? En ese sentido hay que apoyar, ¿cierto?, la formación o la creación de equipo local, ¿ya? Y en ese sentido Broken Anvil es una excelente alternativa. Pueden visitar la página en Facebook si quieren, por si acaso esto no está financiado por Broken Anvil, saludos Tomás. Pero esos son algunos elementos que pueden servir. Si ustedes tienen interés en formar equipo o protecciones para practicantes de grima histórica, atrévanse a experimentar o a buscar ideas y traten de aportar en ese proceso si es que es lo que realmente quieren. Ahora, lo otro importante, ¿cierto?, junto con esta accesibilidad de equipo y con esta necesidad de obtener financiamiento por cualquier medio que muchas veces no sea simplemente la inversión propia, ¿cierto?, también sería la constante captación, o sea, estar siempre haciendo pequeños eventos, pequeñas posibilidades de captación. Ahora estamos claros que con el contexto de pandemia esto va a ser muy difícil, todo esto está planeado para cuando termine este proceso de pandemia, pero estar siempre haciendo eventos, pequeñas actividades que permitan que los practicantes puedan, o los interesados, ¿cierto?, puedan participar, puedan integrarse y puedan generar instancias en las cuales sientan que pertenecen, que están viviendo una historia, que hasta cierto punto es cierto, y que son parte de una comunidad mucho más grande. Y en ese sentido, claro,
también es nuestra responsabilidad como instructores tener una suerte de entrenamiento y formación que sean integradoras. En ese sentido, tenemos que bajarnos un poco de la prisa por equipararnos al nivel europeo, que está constantemente haciendo torneos y eventos, que está con otro nivel de desarrollo, ¿cierto? Y asegurarnos de que la gente que entra a EMA se quede. Entonces es tan importante el captar integrantes nuevos como retenerlos. Y en ese sentido, las practicantes femeninas, ¿cierto?, requieren también un trabajo que sea integrador, que ellas no sientan que están entrando a un club de hombres, ¿cierto?, y que ellas no pertenecen a ese espacio. Es importante que los entrenamientos y la formación siempre se ajusten a las necesidades del practicante, sea quien sea, tenga una condición física baja, ¿cierto?, o tenga alto rendimiento. Esto debe siempre llevarnos a tratar de trabajar desde abajo hacia arriba y no de forma elitista o selectiva. ¿Qué otra cosa sería importante, ¿cierto? Sería que el instructor, y esto pasa afortunadamente, lo que he visto en todos los instructores latinoamericanos con los que he podido compartir, con los que he tenido la suerte de compartir, ha sido definir objetivos claros. Los instructores latinos en general hemos tratado de generar objetivos claros o metodologías de trabajo claras, en el sentido de definir rápidamente cuál es nuestro tipo de formación y cuáles son nuestras formas de poder llegar a ese punto, en niveles de estudio, de presentación de objetivos, ¿cierto?, cómo realizamos nuestras actividades, cómo realizamos nuestros talleres, ¿cierto?, y por otro lado, qué esperamos de la gente que confía en nosotros. Entonces, muchos de nosotros hemos optado por la formación integradora, en el sentido de involucrar tanto las técnicas históricas como su aplicación en combate, más que simplemente una orientación estrictamente competitiva o completamente teórica que tenga muy poco movimiento. Nos quedamos bien en el punto medio, que es constantemente estar estudiando las técnicas históricas, aplicándolas a través del combate y llevándolas un paso más allá a través de la formación de torneo, en ese orden. Entonces, esta formación generalizada que tenemos nos permite tener buenos practicantes, ¿cierto?, y evitar de alguna forma problemas de esgrima instintiva, ¿cierto?, o que no se ajusta a la realidad histórica. Ahora, otro elemento importante, ¿cierto?, es el estudio de idiomas, otro elemento de solución. Si bien es un trabajo extra y se entiende, es tan importante como al momento de ser instructor, ¿cierto?, nosotros tenemos que entender de que debemos ser capaces de poder leer bien las fuentes, ¿cierto?, con la menor cantidad posible de barreras idiomáticas. Siempre se puede traducir un texto, siempre se puede traducir una fuente primaria a una secundaria, pero el problema de la traducción, ¿cierto?, es de que agregamos una barrera más. Entonces esto hace de repente más difícil la comprensión de las fuentes, ¿cierto?, al momento de que agrega un grado más de dificultad para poder entender la intención original del maestro. Ahora, lo que se recomienda también es escribir. En ese sentido, yo también entiendo que es agotador, junto con el estudio de idioma, ¿cierto? Si quieren mejorar su italiano, estudien un poco italiano, ¿cierto?, para poder entender mejor los textos italianos, para comprender los conceptos alemanes, estudiar un poco de alemán. Hay múltiples aplicaciones que permiten eso, pero la intención en el fondo es de que puedan mejorar su comprensión en ese sentido. Y por otro lado, de nuevo, volviendo al punto anterior, también escribir los apuntes, constantemente estar realizando fuentes secundarias, realizando apuntes, ¿cierto?, y poder contrastarlos con fuentes primarias. Esta retroalimentación, este feedback es sumamente útil al momento de poder trabajar como instructor acá. Ahora, una última cosa que podríamos decir igual sería la interacción con la comunidad. Y este elemento es súper valioso y bonito porque los instructores en América Latina hemos estado en constante conversación y eso ha sido muy agradable, una sorpresa bastante grata de poder conversar con tantos practicantes y que tengamos puntos de vista afines, tengamos distintos objetivos que estén orientados al desarrollo de la disciplina.
conozco a mucha gente apasionada en el tema en estos años que, más encima de inactividad en el canal, han pasado muchas cosas y voy a tener que hablar de ellas lentamente, pero es un agrado poder compartir con estos instructores, con estas maravillosas personas, ¿cierto?, que han permitido una mejor comprensión de la disciplina a nivel personal y una mejor comprensión del escenario latinoamericano, razón por la que hago un poco este video también. Y el mensaje final, que es lo más valioso, creo yo, es de que esta disciplina está creciendo, y eso, más que verlo como una dificultad, debemos verlo como una oportunidad. Al momento que vemos el crecimiento de esta disciplina en América Latina, vemos, ¿cierto?, que hay muchas posibilidades de crecimiento, de talleres, de torneos, de formación, y en ese sentido es un proceso muy bello poder formar parte de este proceso, y lo digo desde una perspectiva un tanto de profesor como formador yo mismo, ¿cierto?, de poder dar un poco dar un grano de arena en este proceso de crecimiento, de poder ver cómo se van lentamente formando más grupos, lentamente cómo se están intentando formar federaciones ya, o intentos de federaciones, ¿cierto?, incluyendo el proyecto de Machile, ¿cierto?, y cómo estamos tratando de expandir esta disciplina en América Latina. Si bien el trabajo es lento, estamos tratando de aumentar la cantidad de practicantes y aumentar el nivel de profesionalismo de nuestra disciplina, y eso es súper valioso. En ese sentido, todas las personas que están trabajando actualmente son gente apasionadísima, ¿cierto?, por lo que hacemos, y se les agradece un montón el hecho de que hagan este esfuerzo. Ahora, esperemos que también, y la misma razón por la que tomé este video es para que vayamos tomando la invitación es, si todavía están viendo esto, es que vayamos tomando espacios, vayamos conquistando espacios dentro del escenario latinoamericano, haciendo más presencia en videos, haciendo más presencia en textos, en estudios, ¿cierto? Alguien publique un libro, publiquen una traducción, o estén formando metodología de entrenamiento, compartan algunos secretos o algunas cosas que a ustedes les sirvan. Todos esos elementos ayudan a visibilizar, motivar, ¿cierto?, en un idioma tan universal como el español para la comunidad latinoamericana, sumamente útil. En Brasil, por otro lado, se ha hecho también una pequeña campaña también para aumentar un poco la cantidad de practicantes, y en ese sentido también conozco excelentes practicantes en Brasil y afortunadamente han podido compartir con nosotros y entregarnos también su perspectiva y su experiencia. Bueno, me canso de hablar ya, había mucho que decir, han pasado mucho tiempo, ¿cierto? Pero espero de corazón que este no sea el último video, ¿cierto? Y que sigamos compartiendo temas, sigamos discutiendo y hagamos de el espacio en América Latina, ¿cierto?, del espacio de EMA en América Latina, un espacio mucho más grande e integrador. Y podamos ver muchos más competidores, instructoras, ¿cierto?, torneos, talleres, seminarios y mucha discusión, porque todos estos elementos son simplemente la punta de un iceberg de problemáticas mucho más grandes y complejas, y para las que podría hablar horas y horas sin poder encontrar ninguna solución o respuesta. Espero simplemente que el video les haya servido como introducción y que les llame la atención. Ahora, llega la hora de cortar la grabación, y esperando que estén bien, entonces me despido, pues chicos, que estén muy bien y nos vemos afortunadamente, o así espero, en el próximo video. Adiós.